Mariluz, delegada, ¿qué tal me escuchas? Hola, pues estamos aquí hoy 21 de junio del año 2021 en la asignatura de taller de tesis con el grupo A para los estudiantes de Economía y Contabilidad de la Universidad Líder Peruana, allá en la provincia de la Convención, ¿no? Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, departamento del Cusco, región Cusco, aquí en Perú, para todo el mundo. Soy el doctor Domingo Hernández Celis. Bueno, comenzamos. A ver, pero quisiera que me den un comprendido. Esperamos un ratito a ver qué pasa aquí. Si van llegando las alumnas, alumnos. A ver, por aquí estamos con Keila Turco. ¿Qué tal me escuchas, Keila? Turco, ¿me escuchas? Doctor, buenas noches. Sí, le escucho bien. Espérate. ¿Me escucha, doctor? Sí, yo te escucho. ¿Qué tal me escuchas tú? Perfecto, doctor, perfecto. Gracias. Mariluz, ¿me escuchas? Estamos ahí. Se me ve cruzar con otro audífono, pero a lo lejos te escuché, Keila. Todo bien, todo bien. Estamos también ahí con Keiko Cárdenas. ¿Qué tal me escuchas, Keiko? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal me escucha? Dime. Sí, lo escucho bien. Bien, correcto, muy amable. Bueno, hoy seguimos con el tema esto de la discusión, ¿no? De la discusión. Luego vamos a hacer aquí en unos minutos vamos a hacer una evaluación sobre este tema de la discusión, ¿no? Dijimos que la discusión no era otra cosa que la confrontación, ¿no? Confrontación o comparación o conciliación, como quiera, digamos, como quiera llamarle, el asunto, digamos, es tener ahí dos resultados. Un resultado de cada uno de ustedes y otro resultado de los investigadores a quienes han tomado como antecedentes, generalmente como antecedentes. Si por alguna situación no hubiera, digamos, un antecedente, podría pasar en extremo, se podría tomar, digamos, algún autor del marco teórico, ¿no? Pero en esencia, la discusión se lleva a cabo con los autores, con los investigadores que han hecho trabajos similares, como tesis, artículos científicos, y que están en esa parte que le llamamos antecedentes, tanto nacionales como internacionales. Pero también en la discusión, esa es la parte principal, ¿no? ¿No? La parte principal es que nosotros debemos tener un resultado. Segundo, que debemos tener un antecedente que se parezca en algo al resultado nuestro, ¿no? Si no, no tendría sentido comparar, ¿no? Se comparan cosas similares y lo mismo sucede para este caso, ¿no? Bien, vamos a presentar algunos materiales para recordar algunos tópicos de esta famosa discusión, ¿eh? La discusión es un tema de lo más gravitante. Hay algunos revisores que ya te revisan pues que tienen los resultados, ya tienes tus resultados ahí, has puesto tu tabla, has puesto tu, tu figura, has puesto tu interpretación y ahí tienes 10, 20, 30 hojas ya, correcto. Pero van a ver, digamos, cómo es que has elaborado la discusión, porque esta discusión se convierte en una suerte de resumen de los resultados, pero no solamente un resumen, sino un resumen de tus resultados, pero ya comparándolo frente a los resultados de otros investigadores o investigadoras, ¿no?
resulta de lo más importante esto, ¿no? Este alumno Coyo, ¿no? Collito. Collito, ¿qué tal me escuchas? Coyo, Juan Carlos, Nieble, Profe, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sí, profe, todo tranquilo. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a compartir por acá este material que tenemos. Ya. Bueno, tenemos aquí un primer material, discusión de los resultados de la tesis de Anita Alemán. No sé si lo pueden ver. ¿Me confirma ahí? Keiko, Mariluz, Coyo. ¿Qué me dicen? ¿Se ve o no? Bueno, Sí, profesor. gracias, muy amable, ¿no? Muy amable. Bueno, aquí hay una parte donde comienza ahí con el asterisco. Dice asterisco, dice, la discusión no es o sea, la discusión para efecto de la tesis, ¿no? No es una discusión de uso coloquial del término, es decir, no es una bronca, una pelea, un, un enfrentamiento con con los machetes de Pedro Castillo, con los tanques de la señora K, ¿no? Bueno, en este caso no es así, ¿no? Sino es una formalidad, ¿no? Es una formalidad de comparar un resultado con el otro. Y entonces dice, discusión de los resultados presenta lo que se conoce y lo que se conoce, o sea, lo que has llegado a determinar, ¿no? Y lo compara con los resultados del estudio. Explica las diferencias si existieran y propone la aplicación de los conocimientos obtenidos. En esta primera parte podemos decir, presenta, dice, lo que se conoce. El asunto, digamos que una determinada empresa puede haber llegado a un resultado económico, un resultado contable o financiero o tributario, y está ahí ese resultado, ¿no? Y está ahí como base, ¿no? Está como base, como un estándar, ¿no? Y entonces, ese resultado que está como estándar ahí y que puede provenir de los estados financieros, de los informes económicos de una empresa, lo compara con los resultados que se ha obtenido en el estudio. Siendo así, estamos comparando nuestros resultados con la información histórica de una empresa, de un grupo de empresas, de la información que presenta alguna entidad de forma pública, etcétera, ¿no? Que también es otra forma. Pero la más común para estos efectos es lo que ya le había anunciado, es que comparamos nuestros resultados con los resultados de otros investigadores, de otras tesis, especialmente de otras tesis y de nuestro nivel, ¿no? Por lo general se busca eso, ¿no? Si tu tesis es de pregrado, como es el caso de ustedes, que busquen pues una tesis de pregrado y no de bachillerato, por decir. Y bueno, ya pues si no hay de tu nivel de tu nivel profesional como economista, como contador, que vas a hacer, ya será pues de una maestría o de un doctorado. Pero de preferencia debe ser algo similar para que sea, digamos, tenga más lógica, más criterio. Y entonces, en el segundo párrafo se explica la diferencia. Claro, si es que hubiera diferencias, ¿no? Por ejemplo, puede haber un resultado nuestro que es de 90% y el resultado de la empresa puede ser 95%, o el resultado de otra tesis puede ser un 98%. Ya habría una diferencia, ¿no? Pero también podría haber una exacta similitud, ¿no?
donde nosotros tenemos un resultado de 90% y en el otro lado también tienen un resultado de 90%. Eso en buena hora, ¿no? Lo importante está acá en este último espacio donde dice y propone, o sea, compara y luego propone la aplicación de los conocimientos obtenidos, ¿no? Que nosotros hemos llegado a un resultado, hemos obtenido un conocimiento y al compararlo, si hubiera diferencias, hay que decir cómo se debe considerar, eh, qué se debe tener en cuenta para mejorar esa situación. Laura, ¿quién es este Laura? Hombre, mujer. Gary Laura. No sé quién será, pero bien, sigo. Características, algunos detalles ahí, algo que ya hemos estado viendo, ¿no? Pero que siempre es bueno recalcar, pues, ¿no? Porque reitero, esta parte, digamos, es como los pulmones. Los resultados son como el corazón que bombea la sangre al cerebro y de ahí se imparte las órdenes, ¿no? En este caso, la discusión es una suerte de los pulmones, el aire que necesitas ahí para seguir con tu tesis avanzando, ¿no? Es la parte más personal de la tesis, miren, es la parte más personal, como interesante como lo ve acá, ¿no? Es la parte más personal. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, por lo general, no vas a utilizar lo que dicen los autores. Si bien es cierto, vas a tomar un autor, pero simplemente para comparación, pero no vas a utilizar lo que dice el autor, sino que lo que quieres poner en tu trabajo debe salir de cada uno de ustedes. Eso es lo que debe plasmar esta discusión. Se comenta en presente. Miren, esa es otra forma de indicar en presente, no en futuro, no en pasado. Se comenta perdón, estamos en el segundo. Se comenta en presente los trabajos ya publicados, obviamente. Se comenta en pasado los resultados de la tesis. Evitar el uso de primera persona. Me sorprendió. Me imaginé que sería de otra manera. Aun cuando este es discutible, ¿no? El otro día analizábamos ahí una situación, creo que le comenté con el profesor Choquehuanda, ¿verdad? Que es un experto en temas de investigación, ¿no? Y él decía que no hay ninguna limitación en ninguna parte para que una tesis no tenga primera persona, sino que se ha hecho una costumbre, ¿no? Se ha hecho una costumbre no hacer uso o evitar la primera persona. Y como se ha hecho, digamos, común, es mejor seguir con esa ruta, con esa senda, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, uno u otro revisor te puede observar y mientras le explicas, pierdes el tiempo ahí y te va a decir que eso es así, no, que no se redacta en primera persona. Para evitarte problemas, como dice acá, evitar el uso de primera persona. Luego, debe tener una secuencia lógica parecida a la usada para escribir los resultados. Recuerde que los resultados hemos seguido, por ejemplo, primero hemos presentado una tabla, luego hemos presentado una figura y luego lo hemos interpretado. Más o menos acá debería esa secuencia, ¿no? Ya la clase pasada vimos ahí como tres materiales que decían que debemos tener en cuenta en primer lugar el objetivo. Coincidían ahí hasta tres profesores coincidían en que debemos presentar ahí el objetivo,
como punto de partida, ¿no? Y luego ya, incluso presentar el objetivo y hacer un comentario, y luego llevar a cabo la comparación, y también comentar, ¿no? Y finalmente, digamos, cerrar la discusión correspondiente para un resultado. Ese es otro detalle, ¿no? De acuerdo a la plantilla que yo les he presentado, solamente estamos considerando que se pueden discutir dos resultados, uno de la variable independiente y otro de la variable dependiente. Esa es una forma, pero otra forma puede ser discutir los resultados de la contrastación de hipótesis. Otra forma es discutir los resultados de acuerdo con los objetivos. Si tienes un objetivo general y 5 objetivos específicos, tendrás que hacer 6 discusiones, por ejemplo. Y así por el estilo. Ya le comenté también en otra sesión que las universidades no te ponen ahí una camisa de fuerza, no te imponen un modelo para que discutas, sino te dejan para que discutas como tú creas conveniente. Y eso tendría que ver con esto que dice aquí, es la parte más personal de la tesis, ¿no? O sea, te dejan, ¿eh? Dice, preséntame la discusión, nada más. La universidad te pide que presentes la discusión. Ahora que tomas un modelo u otro, o tú inventas un nuevo modelo, en tanto, digamos, tenga el criterio, la lógica o el sentido común que siempre se reclama para estos casos, en buena hora, ¿no? En buena hora, ¿no? Luego dice, debe ser redactado con precisión, claridad y de forma completa. Bueno, eso vale para toda la tesis, ¿no? Y claro, muy especialmente para esta parte. Porque por ahí en las otras partes han considerado a los autores y todo esto, pero esta parte siendo tuya, siendo tu parte donde te vas a fajar por presentar de la mejor manera, debe ser preciso, claro, más claro que el agua. Y dice en forma completa, o sea, no debes dejar dudas sobre sobre la discusión que estás presentando, ¿no? Luego indica, no debe esconderse aquellos resultados que no encajan. Bueno, ese es otro detalle también. Y ese de lo más importante, porque les comento, es común en los investigadores presentar pues los resultados que le favorecen y los más altos. Bueno, y algunos revisores lo aceptan así, pero otros revisores van a ver, pues, van a revisar los resultados y te pueden decir, ¿y por qué no has discutido este que no es no es favorable para el trabajo? Y sin embargo es un resultado que está acá. ¿Por qué no lo has tenido en cuenta esto? ¿Por qué no lo has discutido? Y entonces aquí nos hace una llamadita ahí en ese sentido, que no debemos esconder ningún resultado, encaje o no encaje, a todos debemos discutirlos de la mejor manera, en forma precisa, en forma clara, contundente, total, etc. A manera de estructura, ¿no? Por ejemplo, se podría estructurar en varios párrafos, ¿no? Por ejemplo, habla de un primer párrafo, ¿no? Respuesta a la pregunta de investigación. Si la hipótesis se confirma o el resultado es válido y confiable. Tendría que tenerse en cuenta eso, ¿no? O sea, en el primer párrafo podría darse una respuesta a la pregunta, ¿no? Y si la hipótesis se ha confirmado o no, tendríamos que considerar esa parte, ¿no? Eso puede ser en dos, tres líneas así, directo, ¿no? Luego
en el cuerpo de la discusión. Dice comentar lo anterior, ¿no? Comentar en la misma secuencia en la que se presentaron los resultados. Ahí está, miren. Presentar en la misma secuencia en la que se presentaron los resultados. Y ahí, digamos, viene, digamos, una duda. Si tengo 20 resultados, los 20 tengo que discutir. Bueno, ya eso lo hemos comentado, ¿no? Si usted cree conveniente, puede presentar los 20. Entonces, los 20 resultados que he tenido, los 20 los puede discutir, ¿no? Pero si adopta otro criterio, cuando le pregunten por ahí, indaguen por qué no hizo lo otro, tendrá que tener una respuesta por eso, ¿no? En todo esto de un trabajo de investigación, uno tiene que estar preparado para todo lo que le pregunten, ¿no? A veces, por ejemplo, te preguntan, ¿y de dónde has conseguido esta población? ¿Y por qué has considerado esta muestra? ¿Y por qué tu tesis es de este tipo? ¿Y por qué has discutido de esta manera? ¿No? El asunto es que no es que tu trabajo esté mal, ¿no? Sino que a veces algunos profesores, por ejemplo, y está bien, que te pregunten como te preguntan para saber, digamos, si conoces su trabajo, ¿no? Aun cuando en extremo lo podrías haber mandado a hacer o haber hecho con una persona conjuntamente, de la manito, ¿eh? Pero es tu responsabilidad conocer, comprender y saber, digamos, al revés y al derecho, como se dice, tu trabajo, tu investigación. Deben hacerse inferencias, explicaciones a partir de ello. Es decir, por ejemplo, si tienes un resultado alto, por decir el 95%, inmediatamente infieres que ese resultado apoya tu trabajo de investigación. Y si por el contrario, por ejemplo, tuvieras, digamos, un resultado por ahí que no te favorece y comienza a discutirlo, posiblemente el resultado que has obtenido sea bajo o muy débil, que digamos, pero el otro trabajo con el que estás comparando o discutiendo, de repente tiene mejores resultados. Pero tú comparas nada más, lleva a cabo, infiere, digamos. Si fuera el caso, el último que menciono, uno tendría que decir que pese a que un resultado es bajo, sin embargo, por extensión, facilita o coadyuva, digamos, o se alinea con el resultado con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo de la investigación realizada. En este cuerpo dice, mire, usar tantos párrafos como sean necesarios. Bueno, esa es una forma de decirlo, una forma de decirlo. Hay otros autores que dicen que la discusión se debe presentar en un solo párrafo de una página, por decirlo, así a renglón seguido, ¿no? Son formas de ver, ¿no? Y es mejor que uno conozca más formas para que escoja la más adecuada para su trabajo de investigación. Es peor, digamos, que solamente, digamos, conozca una forma y estaría atado, amarrado a eso, ¿no? Es mejor ir conociendo a varios autores como lo estamos haciendo para que uno elija, digamos, cuál es la más conveniente. Acerca de la redacción, ya este es el trabajo en sí, ¿no? Dice comparar. Bueno, de esto siempre hemos estado hablando, que en la discusión se lleva a cabo una comparación. Comparar los resultados sin hacer comparaciones o confrontar, ¿no? O sea, sin hacerlos pelear, ¿no?
sin hacerlos pelear, algo así, ¿no? Simplemente comparar los resultados. Por decir, en el trabajo de investigación se ha obtenido un resultado de 95% para tal variable. En cambio, otro autor, el autor X, obtuvo para la misma variable un valor de 75. Simplemente ahí estás comparando. No estás diciendo que tu resultado es mejor y que el otro es malo, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Comparar los resultados sin hacer comparaciones o confrontar. Especialmente este último párrafo, o sea, sin, sin, eh, sin ser muy halagüeño con lo que tú tienes y dejar, digamos, mal parado al otro. Recuerda que, por lo general, el otro autor ni siquiera te ha autorizado para que tome su trabajo. Claro que tú o ustedes lo están, al citar al autor, se considera, digamos, como que le estás dando los créditos y estás obteniendo tácitamente una autorización. Pero esa autorización es algo prestada. En extremo podría haber un autor que cuando publiques te reclame por eso, ¿no? Especialmente si lo dejas mal, si lo confrontas abusivamente, si cabe el término, ¿no? Comparar con otros estudios. Si no hay diferencia, dejar constancia de ello. Si es diferente, ensayar una explicación, pero constructiva, ¿no? Una explicación de tipo constructiva. En investigación hay que tener mucho respeto por la información que tomamos de los autores, ¿no? Si bien es cierto, en investigación, mire, y no lo tome a mal esto, en investigación se aplica el comunismo de la investigación. Comunismo de la investigación. Cuando yo lo leí, esto me pareció medio raro, porque a veces a alguno le da fiebre el comunismo, especialmente a la señora acá le está dando fiebre el comunismo y a los militares que quieren hacer golpes porque acusan de comunista a un candidato, ¿no? Pero en este caso, cuando se habla de comunismo investigativo, se habla, digamos, que de compartir libremente, de que los autores como tales autorizan que sus trabajos sean publicados y que tácitamente están autorizando para que todo el mundo lo utilice, pero lo utilice constructivamente, como acabo de indicar, ¿no? O sea, el hecho de tomar un trabajo sin pedir la autorización al autor de una tesis, de un artículo, de un libro, ¿no? Yo lo tomo para mi trabajo porque me gusta, digamos, la forma como enfoca este autor, o el trabajo se parece a mi trabajo, etcétera, lo tomo. En ese contexto se estaría hablando, digamos, una suerte de comunismo por el hecho de compartir, por el hecho de compartirlo. Un investigador no te cobra por su trabajo, no te cobra por su tesis, por su artículo científico, por su libro. Nosotros lo tomamos así. E igualmente, cuando nosotros publiquemos nuestro trabajo, claro, si autorizamos que se publiquen, porque también ese es otro detalle, pero por lo general la mayoría de tesis son autorizadas que se publiquen. Y entonces, a través de esa publicación, prácticamente nosotros estamos autorizando para que cualquier persona tome, digamos, nuestro trabajo. Y yo, pues, por mi
profesionalismo, por mis añejos, como dicen, es deducir que tengo muchos trabajos publicados, ¿no? Y es cierto. Y, y he encontrado, ¿no? He encontrado mucha gente que toman así mi trabajo, ¿no? Y lo veo de mucho agrado, ¿no? De mucho agrado que la gente tome mis trabajos, se refiera a algunos de ellos, que son libros, manuales, artículos, tesis, ¿no? Una serie de documentos, ¿no? Y entonces, eso es lo que se estima, digamos, aquí en investigación, compartir, sin cobrar, sin pedir permiso, nada, compartir. Lo que se publica es de todos, de alguna manera, es de todos. Pero es de todos siempre y cuando uno cite al autor. Por eso siempre se les reclama a ustedes que no se olviden de citar a un autor. Y además de citarlo, lo coloquen su libro, su tesis, su artículo, como en las referencias del trabajo de ustedes, ¿no? Algunos errores que podían darse, dice, repetir la descripción de los resultados. Sí, este es otro detalle que también en la clase pasada lo estuvimos viendo. Decía ahí un colega que si bien es cierto, puedes copiar el resultado, pero tiene que parafrasearlo. Se tiene que, por ejemplo, tomas el objetivo, tomas tu objetivo, ¿no? Tu objetivo general o objetivo específico, ¡pum!, lo cuadras ahí como en la cabecera ahí de tu discusión. Pero tienes que parafrasearlo, es decir, de forma que no se note que es igual al objetivo que lo tienes en otra parte de tu trabajo. Que es el objetivo, pero no está escrito exactamente en otra parte. Y entonces ahí se ve pues la destreza, digamos, como se decía anteriormente, de la actividad personalísima de lo que es la discusión. Iniciar con una amplia revisión teórica o histórica, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de que vamos a comparar, uno tiene que haber repasado qué es lo que contiene cada libro que tomamos, cada tesis que tomamos, cada artículo que tomamos, ¿no? Y por lo tanto, eso nos sirve de base para llevar a cabo acá. El hecho de leer gran parte de cada uno de los documentos que tomamos como referencia, o cada uno de los autores, o documentos que hemos citado, aparte que se relaciona con nuestros temas, a nosotros nos conviene tener todo el conocimiento para defender con mayores creces nuestro trabajo. Luego indica acá describir los aspectos que no constituyen el objetivo o tema de la tesis. Bueno, si fuera el caso. Luego dice prolongar la discusión citando trabajos relacionados o planteando explicaciones poco probables. Claro, de hecho, digamos, aquí la esencia de esto es presentar o citar los trabajos, ¿no? El trabajo de un tesista, de un articulista, de un autor de libros, etcétera, ¿no? Esa es la esencia de la discusión y se da, digamos, en todo momento, ¿no? Bueno, ya nos referimos a estos aspectos. Avanzamos acá. Resumiendo, vamos a ver. Dice, revisa que tu redacción de la discusión responda afirmativamente a las siguientes preguntas o a estas preguntas. Aquí hay una especie de checklist, ¿no? Dice, empieza presentando la respuesta a la cuestión establecida en el planteamiento del problema. Miren, tantas preguntas para un
para una discusión, ¿eh? Tantas preguntas que podemos expresarle en un párrafo de media página nada más. Sin embargo, que ese párrafo de media página debe contestar a todas estas preguntas. Deduce aplicaciones o implicaciones del problema en su respuesta. Resalta lo novedoso del trabajo explicando qué es lo que se añaden las conclusiones al conocimiento existente. Reclama prioridad si corresponde, etc., etc. Varias preguntas que debemos hacernos en la presentación de cada una de las discusiones. O sea, todo esto debería estar contestado en cada una de las discusiones. Para lograr, digamos, una cierta fineza en esto, hay que seguir, pues, las explicaciones que hace el docente, en este caso, ver otros trabajos que ya han sido sustentadas y que están publicadas y que se deduce, digamos, que han sido aprobadas de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? Eso ayuda a tener un conjunto de elementos para que nuestra discusión responda a todas estas inquietudes. Bueno, por acá, aquí tenemos, en este material le vamos a cargar, hay un ejemplo ahí. No vamos a entrar aquí en los detalles de los ejemplos, pero ahí están los ejemplos, ¿no? Y así, digamos, tenemos ahí varios ejemplos al respecto, ¿no? Varios ejemplos. Bien, bien, bien. Entonces, a ver, vamos a ver. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, algún comentario, por favor, en relación con la discusión. ¿Qué me dice ahí? Gisela Morbelí, Keiko Cárdenas Cupara, Juan Carlos Coyo Nieble, Keila Turco Morales, Conila Paza Marilut, Midwar Tocas Aybar, Heiner y Joseph Pando Ortiz de Orué, Gary Vickers, Laura Monteagudo. ¿Qué me dicen? ¿Algo? ¿Un comentario? Bueno, si hay un comentario, por favor, me hacen llegar por el chat, por el WhatsApp, o lo dicen en cualquier momento de la clase, con todo gusto. Bien, bien, vamos a compartir aquí otra presentación. Estos precis le vamos a pasar ahí para que ustedes revisen especialmente la parte práctica, Aquí tenemos el trabajo de Arián Escobar Villena. A ver, ¿qué nos dice Arián? O Arián, ¿cómo es? ¿Arián o Arián? Bueno, lo que fuere. Comienza por esta parte de analizar los datos, ¿no? Porque recuerde que los resultados tenemos datos, ¿no? El análisis de datos es el proceso de inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objeto de resaltar información útil. Y eso es lo que vamos a presentar aquí en la discusión, lo que sugiere conclusiones y apoyo a la toma de decisiones. Podemos decir que esta discusión no es otra cosa que una suerte de análisis de datos, de nuestros datos, de los resultados, con los datos de los resultados de otros colegas, de otros investigadores. Ajá. Ahora sí, el concepto central de la discusión es la parte de la investigación donde se compara. Hay una canción incluso que dice, compárame. Bueno, sigo. Se contrasta
y se discuten los resultados obtenidos en la investigación con los de otros autores. Esto lo hemos reiterado, ¿no? Se compara, contrasta o discute nuestros resultados, los resultados de ustedes, con los resultados míos y de otros investigadores. Y esa comparación, que si bien es cierto, también esto, parece que el maestro Choquehuanca, creo que decían, ese término de discusión no me cuadra, creo que decían. No sé si él u otro colega, pero alguien decía, ¿no? El término de discusión ahí no cuadra, no está, ¿no? Que no viene al caso, ¿no? No viene al caso. Pero sin embargo se ha hecho costumbre, ¿no? Se ha hecho costumbre y vemos ahí que en la mayoría de universidades piden la discusión. Primero, y el hecho de pedir la discusión es que ya están considerando en su plantilla esa palabra, esa expresión, discusión de datos o discusión de resultados, ¿no? Este orden, que siempre lo acabamos de ver en la anterior presentación, ¿no? Esta orden, ¿no? Los resultados deben seguir el orden de los objetivos. Miren, anteriormente, en la anterior presentación, en el preci anterior, decía que se basa en el problema, ¿no? Mencionaba el problema y luego se hablaba de la hipótesis. Esto es otra forma de verlo, otro enfoque de cómo presentar, ¿no? En la discusión los resultados. Los resultados deben seguir el orden de los objetivos. Me parece más lógico esto, porque el objetivo es algo que uno busca, ¿no? Y entonces es en este momento de la discusión donde uno comprueba si logró su objetivo y eso lo compara con los logros de otros autores. Tiene sentido. Nosotros también tiene sentido, ¿no? Pero menos contundente, ¿no? Es preciso que el investigador escoja la forma más adecuada de mostrar sus resultados, ¿no? Miren ahí. Al haber muchas formas, pues, lo acabamos de ver, habrá una forma teniendo en cuenta los problemas, otra forma teniendo las hipótesis, otra forma como esta, de teniendo en cuenta los objetivos, ¿no? Y es mejor, como ya dije, que haya varias formas y así uno tiene la posibilidad de escoger lo que es más conveniente. Y entonces dice, es preciso que el investigador o investigadora escoja la forma más adecuada para mostrar sus resultados. Así como, por ejemplo, un cuadro, cuando quiera mostrar datos comparativos, que podría utilizar ahí a un cuadro, cifras estadísticas. Por ejemplo, yo siempre estoy hablando de porcentajes, 90, 50, 80, 100, ¿no? Esa es una cifra estadística, ¿no? Una figura o un gráfico también podría utilizarse, especialmente, por ejemplo, cuando se habla en finanzas o en economía, de la evolución del Producto Bruto Interno, de la inflación, de las reservas internacionales y cualquier otro elemento, digamos. O en finanzas, por ejemplo, para ver las fluctuaciones que ha tenido una acción u otro instrumento, o el mercado en general, o el dólar, como ese tema digamos, acá en Perú por estos días, ¿no? Una figura o un gráfico, cuando quiera resaltar gráficamente las diferencias entre los grupos comparados y hasta fotografías como evidencia de su trabajo, ¿no? El asunto es que quede bien sustentado, ¿no? En la medida, digamos, que nosotros le pongamos evidencias, estas estadísticas, estos datos, estas figuras, no son otra cosa que evidencias. Esas evidencias sirven de base para sustentar
el resultado al cual uno ha llegado en su trabajo. ¿Cómo se presentan los resultados de una investigación? Bueno, ahí está un resultado en una presentación gráfica, otra forma, ¿no? Otra forma gráfica. Por acá, la utilización de la tabla. Antes se utilizaba el término cuadro, ¿no? Y no deja de ser un cuadro, ¿no? Pero si seguimos el modelo APA, ya no habla, digamos, de tabla, como en los anteriores no habla de gráfico, ¿no? Y no habla de figuras. Ahí estamos frente a una figura, esta otra figura, estamos ahí frente a una tabla, digamos, una tabla bastante amplia, ¿no? Donde está presentando ahí, por ejemplo, en la parte superior, dice todas las entidades federativas. Y abajo, de acuerdo con cada tipo de entidad federativa, si cabe el término. ¿Cómo se analizan y discuten los resultados? Reiteramos aquí, los resultados se analizan resaltando los datos más importantes. Esta es una forma de ver, ¿no? Resultados solamente los más importantes, por conveniencia. Pero eso no quita que algún revisor te diga, ¿y por qué solamente toma los datos más importantes? Si también los datos menos importantes también son tus resultados. Entonces, el asunto, digamos, es tener el criterio para tomar de una forma u otra y tener la respuesta para el docente revisor que nos pueda, digamos, preguntar, ¿no? Luego, estos resultados son comparados. Estamos en la discusión con aquellos obtenidos por otros autores y que se citan. Ojo ahí, se citan. Una vez más, se citan en los antecedentes de la investigación. Por ahí, los otros materiales que habíamos considerado hoy, por ahí no mencionaban esto. Creo que uno lo dijo la semana pasada, pero otros dos no, porque aun cuando eso se sobreentiende, ¿no? Pero en su caso, ustedes como recién están entrando a este mundo exigente de la investigación, hay que reiterar ahí que el resultado que tomas como medio de comparación debe estar debe estar citado en tu trabajo. Cuando hablamos de citado, debe estar, digamos, en el texto, en el contenido del trabajo. En esa parte que se llama antecedente, como dice acá, o si no hubiera ningún antecedente, porque podría darse también el caso, aunque es medio raro, podríamos tomar también algún autor del marco teórico. Pero hay que recordar también que ese autor que estamos tomando para comparar, además de estar citado en el cuerpo del trabajo, debe estar en la bibliografía. Se encuentra a veces casos donde uno busca como revisor, busca un resultado que lo ha tomado para comparar. Primero va y para ver si está citado. Algunos está citado, otra vez no está. Y luego va a la bibliografía. A ver, algunas veces está en la bibliografía y otras veces no está. El asunto es que si está citado, debe estar en la bibliografía. Y no solamente eso, sino que tiene que estar adecuadamente citado. Y para eso ya sabemos que tenemos ahí el estilo, modelo o estándar APA.
Y hay que tener en cuenta también que hay APA para libros, APA para tesis, APA para artículos, APA para eh, algún artículo de periódico, no artículos científicos. Para artículos científicos hay modelo, hay otro para artículos de revistas, para artículos de periódicos, incluso para conversatorios también. También APA ha previsto todo, ¿no? Puede ser, digamos, que nosotros hemos conversado con la gerencia de la empresa y estamos tomando y estamos citando, necesitamos poner en nuestro trabajo esa conversación que hemos tenido con directivos, funcionarios. Y entonces para eso hay que seguir también el modelo APA, que se ha llevado a cabo en una entrevista, digamos, formal o meramente coloquial, que se ha dado, digamos, para obtener información para el trabajo. Sin duda, pues los resultados y la discusión están amarrados, ¿no? Los resultados de la discusión están amarrados. En realidad, están amarrados con todo el trabajo, ¿no? Porque la introducción y todo ese tratamiento del problema, objetivos, hipótesis, está relacionado con esa segunda parte que es el marco teórico, y esta a su vez está relacionada con esa otra parte que se llama la metodología, y a su vez todo lo anterior está relacionado con esto, con los resultados. Y de ahí hacia adelante, los resultados se relacionan con la discusión, se relacionan con las conclusiones y desde luego con las recomendaciones correspondientes, ¿no? Y algo más incluso, ¿no? Tanto los resultados como el resto del trabajo se relacionan con cada uno de los elementos bibliográficos que estamos presentando. O sea, la bibliografía no está aislada, digamos, del trabajo, ¿no? Al contrario, está totalmente alineada, indexada, amarrada, ligada, asociada, ¿no?, a todo el aspecto del trabajo. Podría ser al problema, podría ser a los antecedentes, podría ser al marco teórico, podría ser al método o metodología, etcétera, ¿no? Entonces, se menciona aquí en esta presentación: los resultados constituyen la parte más importante de la investigación y es ahí donde se exponen todos los hallazgos del investigador. Este es bien importante este término, todos los hallazgos o las evidencias del investigador, ¿no? Los que estudian, pues, contabilidad entienden más este término de hallazgo en el sentido, digamos, que se aplica en auditoría. En todo tipo de auditoría, generalmente los hallazgos en auditoría están orientados a lo malo que encuentran, pero un hallazgo en realidad, un hallazgo es algo bueno o algo malo. Lo que pasa es que en auditoría los hallazgos buenos ya pues no requieren observarlo ni consultarlo. Quedan ahí, hallazgo bueno, positivo, felicitaciones, están siguiendo las reglas, las normas, los procesos, los procedimientos, ¿no? Pero en cambio, en un hallazgo malo, ahí se viene el asunto, pues, que hay que comunicarlo. Bueno, estoy hablando de cómo se ve en la auditoría, ¿no? Si el auditor encuentra un hallazgo, tiene que comunicar ahí al área correspondiente y recibir una comunicación de ellos sobre el hallazgo que se ha presentado, y de repente ellos nos dan la solución a ese hallazgo y se acabó el hallazgo. Pero si el área no contesta o da una mala explicación o incorrecta explicación, ese hallazgo se convierte en una observación del informe de auditoría.
Bueno, aquí juega, digamos, aquí en investigación, algo similar, ¿no? Algo similar, ¿no? El hallazgo, digamos, es la información que ha obtenido el investigador. Y eso lo muestra como evidencia de que ha hecho un trabajo de campo, ¿no? De, entonces, el hallazgo en investigación son las evidencias del investigador. Y estas evidencias también se le conoce como sinónimo de pruebas. Son las pruebas del investigador. A nivel de investigación, se acepta ese término hallazgos o evidencia, ¿no? El término de pruebas más lo utilizan a nivel abogacil, a nivel abogados, de estudiantes de derecho, etcétera, ¿no? Pero también son sinónimos. Y entonces, así de esta manera, hemos presentado ahí dos materiales bastante importantes que en este momento lo estoy pasando antes que me olvide aquí, lo estoy pasando al WhatsApp para que ustedes lo revisen, lo analicen, lo chequen y todo lo que quieran, ¿no? Un ratito estoy haciendo el pase, como dicen, ¿no? Se fue la red acá. Vamos a ver. Ya se arregló. Cargó el Prezi. Ya está. Ya lo pueden ver con mayor detenimiento. Si quieren repasar, yo sé que ustedes estudian bastante. ¿O no? Estudian bastante, ¿no? ¿Qué dice Mariluz? Mariluz, ¿me escuchas? Mariluz. Escucha, y Mariluz comenzó bien, ¿eh? Pero después prende su, prende su computadora ahí y lo dejan. Profesor, buenas noches. Ya Sí, le estoy pues, escuchando. Es que el problema es que no hay, donde vivo hay baja señal, profesor. Difíciles, tengo que estar dificultando en ese captar. es, ese es un cuentazo, ¿no? Ya, No, ya, 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 estoy en el gracias. campo, profe, estoy en acá. Ujú. Bien, bien, bien. Entonces, bien. A ver, vamos a hacer, vamos a hacer una evaluación aquí, ¿eh? Vamos a ir al chat y voy a anotar algunas las preguntas acá. Profesor, por acá de la señal, ya Movistar, ya, correcto, gracias, gracias. Bien, entonces, atentos al chat, por favor. Estas preguntas lo deben contestar en este momento, ahorita, calientito. De aquí hasta las 9:30. Hasta las 9:30 le vamos a dar para que contesten estas preguntas. Entonces, vamos a ver. Pregunta 1. Vamos a ponerle 1. Ahí está. Por favor, abran su Word y comiencen a contestar estas preguntitas. ¿Qué es la discusión en investigación? Lo hemos estado reiterando, de modo que ustedes deben tener todos los conocimientos. Segundo, ahí está. 2, ¿cuáles son los requisitos? O sea, ¿qué necesita para llevar a cabo la discusión, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo la discusión? 3,
¿Qué elemento? Pregunta 3. ¿Qué elemento es imprescindible en la discusión? O sea, algunos podrían faltar, pero este jamás. Vamos con la pregunta 4. Esta es la siguiente pregunta. 4. ¿Qué documento de los autores? ¿Qué documento de los autores deben tenerse en cuenta para llevar a cabo la discusión? Vamos a la 5. Hemos dicho que es necesario pues formular una buena discusión, ¿no es cierto? Y entonces le pedimos a ustedes que indiquen qué características debe tener, obviamente, esa buena discusión, ¿no? Este es de lo más importante. ¿Qué pasará si no llevamos a cabo una buena discusión? 7. La discusión se relaciona con las conclusiones. Explique. 8. Presente la discusión del resultado de su variable independiente. 9. Presente la discusión del resultado de su variable dependiente. Y por último, 10. Ujú. 10. ¿Cuál es la importancia de la discusión? Entonces, de manera que esto lo voy a poner en el WhatsApp por si sea necesario, como siempre. Remitirlo
al siguiente correo. Mire, repitan este correo porque a este correo que estoy poniendo acá, ¿ya? domingo-hc@yahoo.com. No a los otros porque ahí otras secciones me están enviando unos trabajos y al final no voy a poder distinguir quién es quién. Considerar el siguiente nombre de archivo. Estoy poniendo en el WhatsApp, ¿no? Considerar el siguiente nombre de archivo. Vamos a ver aquí. Es taller. Vamos a ver. Práctica, ¿no? Práctica. Taller de tesis. Y luego su apellido. Apellidos, ¿no? Apellidos y nombres. Ya está. Exacto, lo que pedí ahí es de J. ¿Quién será J? Bueno, ¿por qué no pone su nombre? Pues J. Un copy y pega de las preguntas. Ahí está, pues, J. JC. Ya, Jotita. Correcto, estamos ahí. Bien, bien. Entonces, a partir de este momento, dedíquense a esa parte, por favor. Hasta las 9:30 tenemos eso. Mientras tanto, yo voy a seguir presentando aquí un material que luego ustedes lo van a revisar. Sé que ustedes lo revisan los materiales y todo eso, ¿sí? Gracias. Bueno, un buen material del maestro Walter Abanto, que por ahí lo vimos. Lo vamos a seguir pasando acá para que ustedes nuevamente lo revisen. Gracias. A tratar un tema que para muchos realmente es un dolor de cabeza, pero aquí intentaremos hacerlo lo más práctico y didáctico posible. Y el tema es metodología para redactar la descripción de resultados en un trabajo de investigación. Cabe señalar que todo tu trabajo de investigación puede estar muy bien elaborado, pero fíjense ustedes, la discusión de resultados está entre 2 páginas a 4 páginas aproximadamente. Si esta última parte no está bien redactada y bien analizada, posiblemente este trabajo no va a tener mucha consistencia. ¿Les parece bien si iniciamos? Bien, vamos a empezar entonces.
Iniciaremos viendo algunas definiciones. Bien, en un primer punto, Niño en el 2011 refiere que la discusión de resultados, ¿no? El investigador tiene la oportunidad de pronunciarse frente a los resultados de su trabajo, sustentando su forma de entender las cosas y exponiendo su opinión y los comentarios que se merezcan. Así también es el momento, ojo, muy importante aquí, que la discusión de resultados viene a ser el momento que se examinan e interpretan los resultados obtenidos de la investigación con el marco conceptual de referencia, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, podemos definirlo de manera general, ¿no? Que la discusión de resultados es el proceso de argumentación analítica reflexiva que surge como consecuencia de los resultados obtenidos y la contrastación con las pesquisas antes realizadas en la investigación. Y eso lo vamos a ir viendo de manera progresiva. Bueno, vamos al punto. La estructura gramatical de la discusión de resultados. Bien, en muchos trabajos de investigación, cuando tú lees, ves mucha desorganización en la gramática. Bueno, aquí lo que intentamos hacer es que esta gramática tenga un orden, ¿no? ¿Y en qué consiste? Primer punto, el objetivo, ¿no? Debe de plasmar el objetivo. Segundo, la descripción del resultado. Tercero, la interpretación del resultado. Luego, la comprobación de hipótesis. Luego sigue la contrastación de los resultados con otros autores y finalmente el análisis reflexivo. Todo esto en un solo párrafo, dividido con puntos seguidos. Bien, estos indicadores, estos 6 indicadores deben de estar claros y plasmados para poder hacer la discusión de resultados. Ahora, voy a ser mucho más explícito con lo que he mencionado. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo, ¿les parece bien? Iniciamos. Miren ustedes, ahí en la parte superior van a ver ustedes que está el ejemplo y está dividido por colores, ¿no? De color marrón está el objetivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya, esta es la redacción, ¿no? Dice así. En esta investigación, al determinar la relación entre cultura organizacional y engagement en colaboradores de una empresa agroindustrial de Lambayeque, se pudo encontrar que. Entonces, ahí hemos determinado lo que es el objetivo. Luego, con verde, está la descripción de resultados. ¿De dónde sale la descripción de resultados? Sale de tus tablas, de lo que has colocado, de lo que normalmente le denominan interpretación. Bueno, de ahí sale este aspecto. Recordemos que la descripción de resultados no es más que la parte cuantitativa, ¿no? De la interpretación de tus tablas. Dice así entonces, ¿no? Se puede encontrar que el valor P calculado, ¿no? Igual a 0.0005331 menor al P tabular 0.05. A través de la prueba no paramétrica de Fisher, lo que nos da a entender que existe una relación entre ambas variables. Si te das cuenta, lo que se ha hecho aquí nada más es describir lo que ya están en las tablas, ¿verdad? El punto número 3 que está con azul viene a ser la interpretación de resultados. ¿Qué es esto? Viene a ser la parte cualitativa. Si ustedes se dan cuenta que en la parte verde está la parte cuantitativa, ¿no? Esta parte azul viene a ser la descripción, pero de manera cualitativa. Por eso dice punto seguido. Esto quiere decir que las costumbres básicas, ideales y creencias que comparten los miembros de la empresa tienden a relacionarse con el bienestar del colaborador. Es decir, podrá desenvolverse adecuadamente en su área de trabajo, experimentando un nivel determinado de energía en las cosas que realiza, ¿no? Entre paréntesis, vigor, ¿no? Empeño al trabajo, dedicación y compenetración en sus actividades, que es la absorción. Si se dan cuenta, lo único que hemos hecho aquí es describir. Es importante que ustedes tengan en cuenta este tercer punto, lo que está con azul, porque si tú revisas en un trabajo de investigación, casi nunca se considera. Entonces, aquí lo que se pretende es resaltar la parte descriptiva. Luego, con amarillo viene la comprobación de hipótesis, ¿no? Dice, frente a lo mencionado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que existe relación entre cultura organizacional y engagement en colaboradores de una empresa agroindustrial de Lambayeque.
¿Se dan cuenta? Aquí está bastante sencillo. Ahora pasamos al quinto punto, que es la contrastación de los resultados con otros autores. ¿Esto qué quiere decir? Ok, ya hemos planteado el objetivo, los resultados, hemos interpretado, hemos determinado la contrastación de hipótesis. Finalmente aquí ya viene el respaldo, es decir, estos resultados con qué otros autores se contrastan, que pueden ser autores de antecedentes como pueden ser autores del marco teórico. Va a depender de la naturaleza de la investigación que estés realizando. ¿Qué pasa si tú haces una investigación donde no tienes muchos antecedentes? Posiblemente no te vas a poder basar en los antecedentes que tienes. Sin embargo, tienes un marco teórico que te tendría que respaldar. A veces me han preguntado, doctor, pero no tengo ni antecedentes ni el marco teórico. Eso sí es un problema, porque eso significaría que tendrías que replantear nuevamente tu marco teórico o bien seguir buscando antecedentes. Bien, en esta quinta aspecto que está de negro, nos sería más o menos así, para que tengan una idea. Estos resultados son corroborados por Grueso, González y Rey en el 2014, quienes en su investigación llegan a concluir que los valores de la cultura organizacional son predictores del engagement, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta aquí, lo que yo estoy considerando es qué es lo que dice el otro autor y de qué manera estos resultados que yo he obtenido, ¿no?, van de la mano, ¿no?, o tienen relación con lo que mencionan otros autores, ¿sí? Y finalmente viene el análisis reflexivo. Lo que está con rojo, esto es muy importante. Si tú revisas muchos trabajos de investigación, carecen de este último punto, y este último punto es elemental. ¿Cómo sería más o menos? En tal sentido, bajo lo referido anteriormente, y al analizar estos resultados, confirmamos que mientras mejor estructurada se encuentre la cultura de una organización y que además ésta sea aceptada por el cliente interno, mejor será el desempeño del colaborador, produciendo niveles óptimos de compromiso, engagement, bla, 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 bla. Si se dan cuenta aquí, hemos concluido con una argumentación, pero esto es de un objetivo. ¿Cuál es la recomendación? Que hagas este mismo ejercicio con todos los objetivos que te has planteado. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a suponer que tú en tu trabajo de investigación tienes 6 objetivos. Por lo tanto, debes de tener 6 párrafos, ¿verdad?, en tu descripción, en tu discusión de resultados. Y cada párrafo debe de contener estos 6 indicadores divididos por punto seguido, que viene a ser objetivo, descripción de resultados, interpretación de resultados, comprobación de hipótesis, contrastación de los resultados con otros autores y finalmente el análisis reflexivo. ¿Ok? Mira, siguiendo esta pauta no se te va a hacer difícil poder elaborar discusión de resultados, y esto lo podrías elaborar pues en cuestión de 1 hora, quizás 1 hora y media, dependiendo de la cantidad de información que puedas tener. Listo. Y no te vas a preocupar por cuántas hojas estarías trabajando. Aquí tenemos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo quiero rescatar lo siguiente, que aquí no hay contrastación de hipótesis. ¿Por qué? Porque en este segundo ejemplo hablamos de una investigación de tipo instrumental. Por ser instrumental, por ser un trabajo descriptivo, obviamente no se considera la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis se va a comprobar, o según la naturaleza de la investigación, no es necesaria considerarla porque en todo el trabajo se va a dar respuesta a ella, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos... y puedes obviar ese aspecto, no habría ningún problema. Diría más o menos así: el objetivo de establecer la confiabilidad a través del coeficiente omega del inventario sexismo ambivalente, ASI, en universitarios de la ciudad de Piura, los resultados reflejaron que a nivel general y por dimensiones, sus puntajes son altos, siendo el coeficiente de confiabilidad total 0,889. Asimismo, en la dimensión sexismo hostil obtuvo un 0,856 y la dimensión de sexismo benevolente obtuvo un puntaje de 0,688. Esto quiere decir que el instrumento es consistente en el tiempo y está dentro de los valores aceptables de confiabilidad. Punto seguido. Estos resultados son respaldados por Campo Arias Oviedo 2008, quienes refieren
que para considerar admisible y fiable un instrumento, estos deben encontrarse con puntajes entre 0.70 y 0.90, aunque en algunas circunstancias pueden aceptarse valores superiores a 0.65. Quiero aclarar este aspecto del 0.65, que este ejemplo se consideró porque si ustedes ven en la parte superior, hay un puntaje en donde sale 0.68. Entonces, como no encajaba con el primer autor de Campo, Arias y Oviedo, en donde menciona que los puntajes aceptables es 0.70 y 0.90, el autor se vio en la necesidad de buscar a otro autor donde también menciona el 0.65. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es una argumentación y un respaldo teórico, ¿no? Que tú tienes que buscar la forma. Por ejemplo, esta contrastación con otros autores, este aspecto se sacó de marco teórico, no se sacó de antecedentes. ¿Listo? Continuamos. De igual forma, estos resultados son similares a lo encontrado por Rodríguez en 2019, quien al aplicar el coeficiente omega en unos datos de una muestra de la ciudad de Lima, ¿no?, obtuvo como puntaje total de sexismo ambivalente de 0,876, ¿no? En la dimensión sexismo hostil obtuvo 0,822 y la dimensión de sexismo benevolente se obtuvo un puntaje de 0,798. Con este aspecto hemos concluido, digamos, la parte de argumentación y de respaldo. Ojo, esta última parte que está con rojo es necesario, que es la parte de análisis reflexiva, y dice así: analizando estos resultados podemos ver que el instrumento es estable en sus cálculos, no solo en la ciudad de Piura, sino también en la ciudad de Lima, lo que nos indica que el instrumento denota un verdadero nivel de fiabilidad sin mucha diferencia en sus resultados en las diferentes ciudades donde se aplicó, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo más de un diseño de trabajo instrumental que también te puede ser de utilidad. A veces me preguntan, doctor, ¿y es necesario colocar esos 6 criterios o le puedes quitar alguno? Bueno, podría quitarse alguno. En este caso, si es un trabajo de tipo descriptivo, puedes quitarle, ¿no?, la comprobación de hipótesis. Pero recomiendo que consideres los 6 indicadores, porque de esta manera nos va a ayudar a tener mucho más clara, ¿no?, tu argumentación dentro de discusión de resultados. Ahora veamos algunos errores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en un trabajo de investigación, sobre todo en lo que tiene que ver discusión de resultados? Repetir los resultados, es decir, de forma literal, tal cual está escrito en tu análisis de resultados, copias y pegas en discusión. Entonces, ¿qué está mal? Que copies y pegues. Si ustedes se dan cuenta, hemos hablado sobre el objetivo. El objetivo no es que lo vas a copiar y pegar, tienes que parafrasear, ¿no? Igualmente con los resultados, no es copias y pegas, sino puedes copiar, pegar, pero luego parafrasear para que esto no suene igual, ¿no? Entonces, este es un error muy frecuente y los jurados tienden a observar ello. No confrontar los resultados, es decir, solamente te limitas a describirlo y sin embargo no contrastas con otros autores. Eso no está bien. O sea, la contrastación con otros autores no lo puedes obviar. Necesariamente tiene que estar presente. Reformular puntos ya tratados, o sea, repetir la misma argumentación. No puedes repetir, ¿no? Si ya lo hiciste una vez, pues no puedes redundar en lo mismo. Hacer comparaciones teóricas sin fundamento. O sea, tú no puedes afirmar algo si no tienes el respaldo de algún autor. Eso es fatal y los jurados obviamente tienden a tachar este aspecto y ser muy críticos con aquellos trabajos donde se afirma algo y que sin embargo no hay autores, ¿no? Así también hacer conjeturas sin identificarlas como tales y sin relacionarlas con información empírica o teórica, ¿no? Igualmente, es casi lo mismo como he mencionado anteriormente, es decir, las suposiciones o plantear hipótesis sin precisar, ¿no?, que son presunciones propias del investigador. Aquí no existe, yo creo, a mi entender, no. Todo lo que tú vayas a decir tiene que estar debidamente argumentado y respaldado por autores. Otro punto, iniciar una amplia revisión de la historia, es decir, inicia la argumentación
de su discusión de resultados con una extensa revisión histórica. O sea, te pasas hablando sobre una reseña histórica del trabajo que has realizado, pero en ningún momento haces un análisis, haces una reflexión, ¿no? Y ni siquiera consideras los resultados. Entonces, eso tampoco está bien. A veces he revisado trabajos de investigación donde se pasan prácticamente toda una primera página hablando de teoría, hablando de historia, de reseña histórica, de antecedentes, pero no hablan nada de los resultados ni tampoco de la contrastación. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Otro punto, describir elementos del tema a tratar que no constituyen lo elemental y la finalidad del trabajo. Es decir, te sales fuera de foco, hablas en discusión de resultado, haces mención de aquellos aspectos que ni siquiera tu trabajo de investigación está considerando. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado para no tener dificultad en que nos salgamos del tema. ¿Ok? Otro aspecto también que se considera. El prolongar la discusión, ¿no? Citando trabajos relacionados nada consistentes o con errores metodológicos. Ojo, hay trabajos de investigación que están en Internet que no tienen un buen sustento metodológico y tienen errores, y esos trabajos de investigación tú lo consideras en tu argumentación. Hay que tener, por favor, mucho cuidado. Aquí la recomendación es que las fuentes sean fidedignas, sean objetivas para no tener dificultades ni que el jurado te vaya a hacer la observación. Miren, acá les estoy mostrando una tabla de especificaciones del Excel que te puede facilitar de hacer la discusión de resultados. Si te das cuenta, para la mano izquierda, esta columna están los indicadores que yo les he mencionado: objetivos, descripción de resultados, interpretación de resultados, comprobación de hipótesis, contrastación de los resultados con otros autores y análisis reflexivo. Es un poco para que te orientes. Y en la segunda columna vemos ya la información respectiva. ¿Cuál es la recomendación? Trabájalo en Excel primero, estos 5 indicadores, y trabájalo por objetivos, así como ustedes están visualizando en su pantalla. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Y luego lo único que vas a hacer es copiar, pegar, unir, ¿no? Colocar conectores y vas a tener mucho más claro, ¿no? Cada indicador y no vas a obviar ninguno. Entonces, yo normalmente a mis alumnos, para que realicen la discusión de resultados y no se vayan a equivocar, lo que les doy es esta tabla de especificaciones con los indicadores. Y ellos lo que hacen: objetivos, copia-pega. Descripción de resultados, copia-pega, porque ya está establecido. Y luego les pido que parafraseen. Y finalmente, ya la interpretación de resultados, obviamente está en el análisis mismo de la investigación. La comprobación de hipótesis sale o de los antecedentes o sale del marco teórico, como les he mencionado. La contrastación de los resultados, perdón, con otros autores sale de antecedentes o marco teórico, ya mencionaba. La comprobación de hipótesis sale de las hipótesis mencionadas, y el análisis reflexivo ya es algo tuyo, es tu aporte, ¿no? Obviamente, esto significa que tú tienes que tener una capacidad de análisis de todos estos resultados y de las contrastaciones que estás haciendo para tener mucho más claro lo que vas a colocar en este último indicador. ¿Listo? Bien, y algunas personas me preguntan: doctor Walter, ¿y mis conclusiones cómo lo hago? Ya que hice mi discusión, dicen que las conclusiones son más rápidas. Muy bien, acá te doy un aporte, te doy un dato. Para empezar, si tenemos en cuenta que la conclusión es la síntesis final de la investigación realizada, puedes parafrasear la descripción e interpretación de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense ustedes ahí. Yo ya hice mi tabla de especificaciones y donde están estas flechitas, ¿no? Copio y pego estos dos, parafraseo y ya tengo mis conclusiones. Mira, haciendo esta tablita de especificaciones te ayuda no solamente a hacer discusión de resultados, sino de la mano también ya tienes tus conclusiones, ¿no? Sin mucho esfuerzo, ¿no? Y yo creo que de esta manera también te vas a equivocar menos, porque por ahí tú sabes que
las conclusiones van de la mano de la discusión de resultados y obviamente de los objetivos. Entonces, esto te sirve como una guía. Perfecto. Gracias. Hola, en este video te voy a explicar cómo escribir la discusión de una investigación. Para hacerlo, tienes que tener en cuenta estos 4 puntos. Primero, destacar generalidades importantes. Segundo, destacar particularidades importantes. Tercero, contrastar los resultados con estudios previos. Y cuarto, evaluar las limitaciones de tu estudio y hacer proyecciones a futuro. Entonces, primero, destacar generalidades importantes, pero ¿cómo lo vas a hacer? En los resultados, tú ya debiste haber expuesto tus datos. Entonces, acá lo que vas a hacer es, en general, resumir esos datos y destacar lo más importante que encontraste. Pero además vas a interpretar. La discusión es un ejercicio interpretativo y crítico. Entonces, tú tienes que reflexionar y decir esto por qué, esto qué significará, esto qué implica, cómo así, hacerte interrogantes y resolverlas. Segundo, destacar particularidades importantes. Ya después de haber expuesto a grandes rasgos tus resultados y después de haberlos analizado, entonces trata de encontrar las excepciones, lo extraño, lo que no concuerda una cosa con la otra, lo que son datos sorprendentes, particularidades que te parezca relevante tratar de explicar. Entonces vas a reflexionar el por qué encontraste eso, qué significan esos datos tan extraños, tan sorprendentes y qué implican para el campo de conocimiento que tenemos sobre el tema. Después vamos a hacer algo fundamental que no puede pasarse por alto y es contrastar los resultados con estudios previos. Es decir, vamos a poner citas donde vamos a comparar lo que nosotros encontramos con lo que dicen otros autores que escribieron, que hicieron otras investigaciones previas. Allí vamos a tratar de encontrar coincidencias y contradicciones entre lo que yo encontré y lo que otros encontraron cuando investigaron un tema similar al que yo investigué. Por último, evaluar limitaciones y proyecciones a futuro. Es decir, voy a hacer una autocrítica a mi trabajo para contarle a mis lectores cuáles son las limitaciones de mi estudio y con humildad reconocer que mi estudio no resuelve completamente el vacío de conocimiento, sino que simplemente arroja algunas luces o arroja algunas interpretaciones, sugiere interpretaciones. Entonces voy a decir, está limitado por tal y tal y tal razón. Razones como cuáles, como por ejemplo decir que quienes participaron en mi estudio no fueron tantas personas como las que yo hubiera querido. O por ejemplo decir que el estudio fue muy corto en cuanto a tiempo y que hubiera sido mejor hacer un estudio más a largo plazo. Entonces, esto a la vez nos lleva a las proyecciones a futuro, es decir, a sugerirle a futuros investigadores o también a mí mismo como futuro investigador sobre otros temas a investigar para así resolver esas limitaciones y aumentar los conocimientos que se tienen sobre el tema. Es imprescindible que incluya citas. Si tú haces una investigación y en la parte de discusión donde interpretas los datos no incluye citas, sería un error muy grande. Porque la discusión precisamente se trata de dialogar, por eso es una discusión. Es que yo digo y discuto con otro autor que dice otra cosa diferente y entonces yo le contesto y luego cito a otro autor diferente. Entonces es esencial que menciones otros estudios. Vamos a ver un ejemplo para que te quede muy claro. Este está extraído de
el artículo llamado Factores predictores del bienestar subjetivo en adultos mayores. Este enlace a este artículo te lo dejo en la descripción del video en caso de que lo quieras revisar con mayor profundidad. Este es el artículo. Entonces vemos que arriba de la discusión hay unos datos. ¿Por qué hay esos datos, esa tabla que vemos ahí? Pues porque arriba de la discusión estaban los resultados. Entonces a este punto ya los autores expusieron sus datos. En este caso son numéricos porque esta es una investigación de corte cuantitativo. Y en la discusión no se replican, no se repiten otra vez todos esos datos. No vuelvo yo a poner tablas, ni vuelvo yo a poner gráficos de pastel o gráficos de barra. Eso ya se hizo. ¿Qué hago en la discusión? Reflexionar. Estos autores comienzan diciendo las generalidades. Entonces aquí vemos resaltado en color cuando ellos dicen que los resultados muestran que en general, y entonces hablan de a grandes rasgos que se encontró, de lo que se puede generalizar. Luego comparan con la literatura científica. Entonces dicen, los resultados coinciden con, y hablan de ciertos autores. Si puedes darte cuenta, la riqueza de las citas es muy grande. Se cita a Velasco y Matú, se cita a Kunzman, Little y Smith, por aquí. Luego se cita a Zika y Chamberlain, luego a otro, y luego a otro, y luego a otro. Y así es como se hace una discusión, a partir de citas donde yo analizo todos esos resultados. Vemos que se sigue abordando ese carácter general de los resultados. En general se percibe y se explica lo que se encontró. Después se pasa a lo particular. Entonces los autores dicen, bueno, ya explicamos lo general, ahora dividamos la población en dos. Hablemos de las mujeres. ¿Qué se encontró con respecto a las mujeres? Y lo explican. Y lo relacionan nuevamente con la literatura científica. Después, lo lógico sería esperarse entonces que hablen de los hombres. Y efectivamente, en algún momento ellos dicen, listo, ahora vamos a analizar la otra particularidad. ¿Qué pasó con los hombres? Con los hombres pasó esto. Y abordan así precisamente como con lupa esas diferencias entre los resultados entre hombres y mujeres. Luego vuelven a hablar de las mujeres y con esto termina la discusión. Y empiezan las conclusiones. En cualquier caso, los subtítulos que vas a incluir no van a ser estos 4 que yo te mostré al comienzo. Es decir, el contenido de tu discusión va a estar compuesto por estos 4 puntos, pero ya tú lo puedes redactar de la forma que te parezca más clara para el lector. Así como en el ejemplo que te mostré, donde no había subtítulos, sino que se presentan primero generalidades, luego hombres, luego mujeres y listo. De acuerdo con los datos que tú tengas, tú tienes la libertad de organizar esa discusión como tú quieras, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que se aborden estos puntos en general. Observa también que en el ejemplo que te mencioné ahorita, el 4.º punto no se abordó, ellos no pusieron eso en la discusión. ¿Por qué? Porque en ese caso, estos autores dijeron, no, las limitaciones del estudio y las proyecciones a futuro las vamos a poner en las conclusiones. Eso es una alternativa, eso también es válido. O algunas personas ese 4.º punto lo ponen incluso no en las conclusiones, sino en las recomendaciones. Entonces, eso también es aceptable y está correcto. Y eso es todo. Si aprendiste algo con este video, dale me gusta, suscríbete y recuerda que Bienvenido al capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones para un trabajo de investigación. Te habla Esther Morales. Las conclusiones y recomendaciones que se pueden tener ya al final de una investigación es el resumen de todo lo que a través del estudio y del trabajo el investigador ha podido
concluir, ha podido obtener en base a sus resultados, poder definir una conclusión. Entonces podemos decir que en el trayecto de la investigación, el investigador debe estar muy atento de todo y cada uno de los acontecimientos que está sucediendo, porque eso le va a permitir escribir las deducciones en función de todo lo que ha acontecido. Cuando un investigador tiene dudas o presenta dificultad en el momento de escribir las conclusiones, se puede pensar que el autor no domina completamente todo el conocimiento sobre su propio estudio, no investigó lo suficiente, no analizó correctamente los resultados, no observó el movimiento de la muestra, no se enamoró de su trabajo de investigación, no se convirtió en su pasión para poder luego escribir unas correctas conclusiones y recomendaciones. Entonces podemos decir que las conclusiones deben ser las respuestas ¿a qué cosa? Al objetivo general, que es el inicio de toda la investigación. Recordemos que el objetivo general debe coincidir con el título de la investigación y es lo que vamos a solucionar. Las conclusiones también dan respuesta a los objetivos específicos y por lo tanto ambos, el objetivo específico y el objetivo general, deben ser coherentes con las conclusiones. Hay investigadores que redactan las conclusiones en base a los objetivos, es decir, en relación al objetivo número 1 que se planteaba tal cosa, entonces dan la respuesta. En relación al objetivo número 2 y plantean el objetivo, se obtiene o se concluye lo siguiente. Vamos a ver en este momento tres ejemplos, tres investigaciones que son las mismas que estudiamos en los capítulos anteriores, en los videos anteriores. Tres investigaciones, les recuerdo que una es una investigación aplicada, la otra es una investigación documental y la documental tiene una particularidad de mostrar las conclusiones, y una investigación descriptiva, experimental, y vamos a ver cómo se plantea cada una de las conclusiones. En estos ejemplos, el capítulo de conclusión no siempre es el capítulo 5, dependiendo de cómo se desarrolló, si tenemos propuestas o si en el caso de la investigación documental, el desarrollo del análisis de resultados en base a cada objetivo genera un capítulo, entonces van a ver que el capítulo de conclusiones no siempre es el 5, puede ser el 6, puede ser el 7, ¿no? Pero para este caso en particular estamos estudiando capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Veamos entonces el ejemplo. Bien, aquí estamos revisando entonces ahora los ejemplos en las conclusiones. Fíjense que en este trabajo especial de grado el capítulo de conclusiones es el capítulo 7, ¿verdad? Este es el ejemplo de una investigación documental y por eso tiene un poquito más de capítulo. Fíjense cómo comienzan las conclusiones. El modelo de excelencia invita a reflexionar acerca de las actividades. Este primer párrafo habla de forma general de lo que se venía estudiando, como para refrescar a la persona que está leyendo ya las conclusiones, que ya está terminando de leer la tesis, ¿verdad?, de qué era lo que se estaba estudiando. Y entonces dice, por eso este estudio es sobre el modelo de excelencia, su aplicación, en qué se puede utilizar. Entonces fíjense que dice, invita a reflexionar acerca de las actividades de una organización, de cómo se está gestionando al proporcionar un diagnóstico. Después agrega otro párrafo, sigue hablando del modelo, pero ahora habla específicamente de la autoevaluación, eso es parte de la investigación. Y en el tercer capítulo es que comienza a dar conclusiones de lo que realmente se está investigando.
porque entonces habla y dice la aplicación del modelo no dicta lo que hay que hacer. Y aquí está concluyendo algo sobre el modelo, ¿verdad? EFQM, que es el modelo de excelencia. Dice la aplicación del modelo no dicta lo que hay que hacer, es decir, no define la estrategia de implantación. Hay otro párrafo donde dice la aplicación del modelo en los laboratorios clínicos, y entonces ya este párrafo, laboratorios clínicos, déjeme buscar por aquí el lápiz para marcarle algunas palabras importantes. Fíjense, laboratorios clínicos. Estos dos términos es parte de la población de donde se estaba ejecutando la investigación. Entonces ya estamos hablando, y una de las variables es el modelo de excelencia. Entonces ya están hablando de que la aplicación del modelo de excelencia en los laboratorios clínicos no está exenta de retos y posibles barreras. Esto es otra conclusión, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice el modelo de excelencia, aquí el modelo de excelencia como herramienta de evaluación no supone costos adicionales. Está concluyendo. Seguimos con conclusiones, ¿verdad? Bien. Con la presente investigación documental a un nivel descriptivo se espera animar a los laboratorios clínicos a asumir el reto que implica, ya aquí está cerrando la conclusión, y fíjense cómo está cerrando. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, fíjense que entonces el capítulo es capítulo 6, no es capítulo 5. También comienza con un párrafo como para refrescar, ¿no? Dice, medir la usabilidad de un sitio web educativo desde la fase de diseño, construcción y mantenimiento. Todavía no está concluyendo, está hablando de algo general de lo que es medir la usabilidad. Después en el segundo párrafo dice, sin embargo, existe la posibilidad de medir la usabilidad. Ustedes pueden leer estos dos párrafos con calma, pongan una pausa al video y van a poderlo leer. Las conclusiones comienzan en el tercer párrafo, donde dice, el estudio de usabilidad de la profematemática.com. Esto era específicamente donde se estaba haciendo el estudio. Y los resultados son a partir de evaluar la profematemática.com como un sitio web educativo. Entonces fíjense, el estudio de usabilidad de la profematemática.com la ubica dentro del área satisfactoria. Eso fue lo que arrojó la evaluación, con un aspecto relevante que es la credibilidad. Estos fueron uno de los criterios, de los aspectos más resaltantes de los resultados. De todo lo que se evaluó, la credibilidad es la que obtuvo mayor porcentaje. Entonces ya este párrafo es una conclusión. Después, más adelante, dice, ve, otro aspecto relevante del estudio de la usabilidad de la profe fue el resultado de la métrica facilidad de aprendizaje. Estamos concluyendo ahora sobre otro criterio que es la facilidad de aprendizaje. Más abajo dice, cuando la profematemática.com fue evaluada por expertos, aquí estamos concluyendo, ¿verdad? Dice en otro párrafo, fíjense que este párrafo habla específicamente de uno de los objetivos específicos. Dice, en relación al objetivo de la selección de la metodología de evaluación, se encontró que el estudio más completo, entonces estoy hablando de un objetivo. Uno de los objetivos de la investigación era seleccionar la metodología con la cual se iba a evaluar la usabilidad del sitio. Aquí está, miren este párrafo, dice, en relación al segundo objetivo de la investigación, estas conclusiones están planteadas en función de los objetivos. Es decir, hablo de mis objetivos y doy una respuesta de eso. En relación al segundo objetivo de la investigación, que decía la evaluación de la usabilidad, se logró aplicar el instrumento perfectamente en un lapso de tiempo de 2 a 3 meses al usuario que se inscribía voluntariamente. Una vez obtenidos los resultados, se consideró cambiar la interfaz. Estamos concluyendo ahí. Con esta investigación se hizo un estudio objetivo para optimizar el sitio. Y con eso termino, con este párrafo se terminan las conclusiones. Veamos el tercer ejemplo de una conclusión de otro tipo de investigación. Y comienza así. A manera de colofón se expresa lo siguiente. Es decir, a manera de finalizar el libro,
vamos a escribir lo siguiente. Eso es lo que significa esta palabra. A través, fíjense que las conclusiones entonces están identificadas por un guioncito. A través de esta investigación se permitió determinar el papel. Después dice el liderazgo es fundamental. Esta investigación habla sobre el liderazgo en docentes y en personal administrativo de una escuela. La práctica como líder estratégico, asimismo es necesario. Específicamente va nombrando las conclusiones. Y termina, fíjense, aunado a esto, al no ser el gerente asertivo en sus actividades laborales, disminuye de esta forma la capacidad de gerencia ante situaciones que se presentan en su ámbito educativo. Estas conclusiones están hechas en base a las variables independiente y dependiente y en base a los criterios de cada una de esas variables, es decir, el área de cada una de esas variables. Bien, gracias. En base a los objetivos, ¿no? Las conclusiones formuladas teniendo en cuenta los objetivos del trabajo de investigación. A ver, ¿quién está por ahí? Alfredito Cruz. Doctito, buenas noches. Hola, hombre. Ahorita vamos a pasar la lista. Gracias. Seminario, estamos con seminario. Vamos por acá. Corremos a la derecha. Pam. A ver, vamos a compartir para que vean el esfuerzo que uno hace acá por ustedes, ¿eh? Bien, entonces estamos por acá. Ahora estamos... Aquí un error. Que corre a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Uy. 24 de mayo. ¿Mayo? Qué raro. No entiendo. Estamos en la semana 15. Ahora sí, pues. Pero mayo acá, ¿por qué mayo? Qué raro. Junio, y el resto de junio, nada. Qué raro. Vamos a ver este seminario, con razón, me parecía raro, pues. Me parecía raro este seminario de tesis. Seminario de tesis, es un taller de tesis. Cada cosa que hacen los jefes. Vamos a ver, ahí está. Me parecía raro eso. 18 de junio, claro, y ahora 21. Mira. A ver, Cabrera, Cárdenas, Keiko, sí la vi por ahí. Casaverde, Conisla la vi por ahí. Coyo también lo vi. Presente, profesor. Gracias, muy amable.
Contreras. Alfredo Cruz. Doctito, buenas noches, por acá, doctor. Ok, gracias, muy amable. Un gusto. Vamos. Anco. Anco. ¿Dónde está por ahora? Guamán no existe y la Guala menos. Laura. 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 Parece que lo vino. Pero no está Laura. Limo. Presente. ¿Laura? Presente. ¿Quién? Laura. Es Laura, presente. Ya, gracias. Te corrijo ahí. Profe, presente, Niebla Juan Carlos. ¿Quién? Juan Carlos. ¿Juan Carlos qué? Juan Carlos Coyo Niebla, profe. Coyo, sí, está bien, ya te había visto por ahí, no hay problema. Gracias, muy amable. Entramos acá con Olmeda. Yo vi que entró Olmeda, lo estoy considerando. También ahí lo estoy considerando a Morbelí, la vi. Montesinos. Hola. Doctor, buenas noches. Presente, Morbelí. Sí, gracias, Morbelí. Gracias. Gracias. Montesinos. Parece que no está. Ya. Onofre. Pando. También lo vi, Pando. Pérez. Profe, presente. Claro. Pando Pérez. Sí, Pando, gracias. Profe. Sí. Disculpe, profe. Pérez. Nada. Quispe Arizaca. Quispe Minaya. Sauñe. Tocas. Presente, doctor, buenas noches. Ok, gracias. Turco también por ahí está. Vilca, siempre nos acompaña, ¿está ahí? Vilca. Yupanqui no está. Vilca, como siempre viene, ya lo dejamos ahí. Muy bien. Bien. Entonces, por favor, envíen ese trabajito durante las horas y lo más pronto, por favor. En realidad era para las 9:30, pero espero que vayan avanzando y lo terminen pues en un rato más. Gracias. Nos quedamos ahí. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Tocas. Morbelí. Ahorita que veo a Tocas, ahorita le voy a corregir